Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección del ciclo del discipulado. Estamos en la lección que confirma a los miembros que han sido bautizados para fortalecer su fe en su caminata cristiana. Y el título de la lección de esta semana, que es la lección número 9, es El discípulo y la vida en grupos pequeños. Y para comentar esta lección está con nosotros una vez más el pastor Everon Donato, quien es el coordinador general de los grupos pequeños y también director de Ministerio Personal de la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Una alegría. Vamos a hacer una oración y vamos a entonces desarrollar nuestro bosquejo, específicamente la parte de la motivación. Después vamos a hacer la exploración del texto, la aplicación y la creatividad. Vamos a orar. Querido Padre, estamos aqui para estudar um tema muito especial e importante para o crescimento de los nuevos convertidos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender Tu palavra, enviando Tu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Ya escuchó acerca de la formación en B, del vuelo de los gansos. Dicen que esta forma de volar aumenta el 70% de su desempeño. ¿Quién no gustaría de aumentar el 70% de su rendimiento, ya sea de su equipo, de su trabajo, de su facultad, de su comunidad, de su familia, etcétera? ¿Y cómo esto podría ayudarnos a poder enfrentar desafíos, por ejemplo, en la propia iglesia? ¿No te gustaría ser, por ejemplo, escoltado por más de 2 compañeros para protegerte en momentos de dificultad, de desafío y de avanzar? Pues este será el enfoque de la lección de esta semana. Reconocer la importancia de la vida de la comunión de unos con los otros. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a tener 2 asuntos para desarrollar: la vida en comunidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, y cuál es el plan de Dios para este tiempo en relación a los grupos pequeños específicamente. Vamos a comenzar con la primera parte. ¿Cuál fue el principio establecido por Dios para la raza humana desde el principio? ¿Cuál es el deseo de Dios cuando creó a Adán y Eva, por ejemplo? Muy bien, pastor. El principal principio para la formación de grupos pequeños, como hoy conocemos, está en Génesis capítulo 2, versículo 18. Habla lo siguiente: y dijo Dios el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayudadora o una ayuda idónea. Interesante, el hombre no fue criado para vivir solo. No. Es un ser gregario, social. Por lo tanto, necesita de la compañía de otras personas. Cuando el hombre está solo, tenemos problemas. Hay problemas de crisis existenciales, hay problemas de depresión, hay problemas de muchas veces hasta de suicidio. Son problemas sociales que acaban atingiendo el hombre. Pero hay otros principios para la formación de vida en comunidad. Por ejemplo, cuando vamos hasta Éxodo, capítulo 18, encontramos allí Moisés en una situación difícil. Él debería llevar el pueblo hasta Canaán, pero el pueblo estaba parado en el monte Sinaí. ¿Y por qué? Porque Moisés estaba intentando solucionar todos los problemas solo. Hasta que Jetro, su suegro, llegó y le dio un consejo. Y dijo, mire, si tú no quieres morir ni matar el pueblo, hay que compartir tu liderazgo. Hay que formar líderes, hay que levantar líderes que puedan conducir el pueblo. Y allí el pueblo fue organizado en grupos con jefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Y ahí vemos algunos otros principios. ¿Qué principio? Ahí está el principio de la organización, de la delegación, ahí está el principio de pastoreo. Porque Moisés no podría pastorear el pueblo solo, eran casi 2 millones de personas, pastor. Así que cuando él delegó, el pueblo pudo ser pastoreado.
Así es hoy. Si no hacemos así, ¿cómo la iglesia será pastoreada? Mira, un pastor adventista para casi 1.700 miembros, 1.200, ¿cómo vamos a hacer? El pastor tiene que delegar, compartir, formar líderes para que el pueblo sea pastoreado y nutrido de la manera correcta. Hay una pregunta que muchos hacen: ¿quién te cuida? ¿Quién cuida de ti? Bueno, mi papá, mi mamá, sí, pero estoy hablando del quién cuida espiritualmente de tu vida en la iglesia. ¿Quién se ocupa de ello? Bueno, nadie, porque que yo sepa, mi discipulador me ayuda un poco, sí, todo bien, pero toda la iglesia debiera estar organizada en comunidades menores para el cuidado, el pastoreo de sus miembros. Ya tenemos una institución llamada escuela sabática, ya desde el inicio de la iglesia, pero tal vez no hay tiempo suficiente para poder fortalecer las relaciones personales. Por eso es que una reunión, nosotros hablamos mucho de integración, ¿no? Ojalá que todos los grupos pequeños sean la misma clase de escuela sabática. Ni siempre va a ocurrir, pero la idea es que tengan el principio de la convivencia en amor, en unidad, porque eso va a ayudar a los miembros a caminar y avanzar más rápido, ¿no? ¿Verdad? Y un nuevo convertido necesita mucho de vivir en una comunidad para crear el sentido de pertenencia. Mire, 57% de las personas que entran hoy en la iglesia entraron por algunas relaciones interpersonales, amistad con un vecino, un pariente, un amigo, un colega de trabajo, etc. Y 41% de las personas que abandonan la iglesia, que salen de la iglesia, salen por falta de amigos. Entonces, un nuevo convertido necesita pertenecer a una comunidad. Claro, porque cuando él estaba en el mundo, pertenecía a una comunidad que lo abrazaba, que lo quería, que le llamaba: vamos a hacer esto, vamos allá, vamos aquí. Y entonces él se sentía parte de un grupo. Ahora él tiene que salir de ese grupo. Llega a la iglesia porque esos amigos ya practican otras actividades, en la iglesia ya no se practica. Y entonces para él es un poco de trauma cuando llega a la iglesia. Le gusta la iglesia, le gusta Jesús, le gusta el perdón, le gusta escuchar todo, pero tiene un problema: no tiene un grupo. Entonces, si tu iglesia no tiene grupos pequeños, está siendo todos los que se bautizan son candidatos a salir rápido de la iglesia, Sí, ¿verdad? porque ellos necesitan de compañerismo, de amigos, para caminar la vida cristiana, especialmente los primeros pasos, ¿no? Porque cuando uno comienza a caminar los primeros pasos, se comienza a caer, y entonces necesita de apoyo, soporte, gente que ore por él, con él, que comprenda. Y eso no ocurre en una iglesia, en las bancas de la iglesia en forma general. Eso ocurre solo en comunidades menores. Y ojalá que eso sea una bendición en su iglesia también. Y ahora hablando un poco acerca de Jesús como ejemplo. Él llamó 12 discípulos y él dio ejemplo también de una vida común. Inclusive la mayor cantidad del tiempo que Jesús empleó en la tierra fue a vivir y convivir con una comunidad pequeña, ¿no? Sí, él atendía a las multitudes, estaba con las multitudes, pero pasaba la mayor parte con su grupo de 12. En Marcos 3, 13 y 14 habla que Jesús pasó una noche entera en oración y después bajó del monte y llamó a aquellos a quien él quiso. Y estuvo con ellos y solamente después los envió a predicar. Así que Jesús discipuló a estas personas por medio de la convivencia. No hay como discipular si no hay relaciones interpersonales claras. Jesucristo como maestro sabía de todo eso. Por eso discipuló este grupo y ellos aprendieron la lección, pastor, de manera tal que la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, vivió este mismo modelo. Ali la iglesia apostólica era una iglesia de 2 alas. En el templo se reunían para celebrar, en el patio del templo. Pero en las casas crecían en la comunión, se edificaban mutuamente. Así que las personas crecían compartiendo sus experiencias unos con los otros y la iglesia creció. Creció en número, creció geográficamente porque plantó nuevas iglesias, pero creció en comunidad, en unidad para apresurar la venida de Cristo. Ahora, está bien claro, la Biblia habla un poco en Mateo capítulo 9, y específicamente a partir del versículo número 35, acerca del propósito de los grupos pequeños.
el grupo pequeño no es un fin en sí mismo, ¿no es así? No, no Es un medio. Entonces, ¿cuál es el fin básico? Nosotros hemos hablado de relacionamientos, de ayuda en la convivencia mutua, apoyándose mutuamente. Está bien, pero ¿para qué está organizado ese grupo pequeño? Y cuando yo veo lo que Jesús hizo, cuando Él levantó las miradas, vio que las multitudes estaban como ovejas sin pastor, que había una cantidad de perniquebrados, en fin. Y entonces tuvo Jesús, compasión de ellos. Y entonces pidió y dijo, oren a su Dios para que envíe obreros a su grey. Enseguida entonces Jesús eligió los 12 discípulos. Y entonces les dio instrucciones y los envió. Es decir, no hay mejor evidencia para el mundo de personas que se aman, que es el mejor testimonio para los demás. Los grupos pequeños son grupos de salvación, grupos salvavidas, que están en la comunidad para salvar a las personas de la comunidad. Eso es verdad. Y por medio de nuestra unidad, nosotros vamos a predicar sobre Jesús. En Juan 17, Jesucristo habló que su deseo era que sus apóstoles fuesen uno como Él era uno con su Padre. Ese es el deseo. Y los grupos pequeños facilitan ese proceso, facilitan esta experiencia de sermos uno como Cristo era con su Padre. La unidad es favorecida por medio de grupos pequeños. Y solo así el Espíritu Santo fue derramado, ¿no? Cuando ellos estaban unidos, unánimes, como dice la Biblia. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Los grupos pequeños constituyen un laboratorio de Dios para entrenar y capacitar su iglesia para el servicio. Si es así, entonces ore y pida ayuda a Dios para poder integrarte en un grupo pequeño, para llevar al mayor grupo de gente a convivir en comunidades y cumplir la misión. Viva en su grupo pequeño los principios de vida de la comunidad y que Dios prospere su iglesia. Recuerda una cosa que es bien clara, que podemos aplicarla. No oremos para que Dios bendiga tus planes. Oremos para que Dios bendiga tu vida, porque Dios ya tiene planes. Vamos a ir al encuentro de los planes de Dios, porque esos planes ya están bendecidos. Y si tú eres parte de un grupo pequeño y haces la voluntad de Dios, sin duda será una gran bendición para los demás. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Este momento es un momento especial. Quiero invitarte a poder promover dentro de tu clase del ciclo del discipulado un ambiente de amor entre unos y otros. Tal vez podrías organizar un almuerzo para todos los miembros del grupo. Tal vez podrían ustedes hacer un retiro espiritual para todos los miembros del grupo del ciclo. Pero todo eso con la finalidad después de enviarlos a sus grupos pequeños, porque ese grupo es momentáneo, pero ellos van a tener un grupo pequeño donde van a vivir después la vida cristiana. ¿Cuál es ese grupo? Puede ser la clase escuela sabática que está integrada con el grupo pequeño, pues aquel grupo pequeño que vive en la comunidad. Lo importante es que nosotros podamos vivir en comunidad como clase del ciclo discipulado y después preparar a estos miembros para vivir la experiencia de la comunidad, del grupo en sus lugares. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, te suplico en esta ocasión especial por todos los profesores del ciclo discipulado, para que ellos puedan entender que debemos llevar a nuestros miembros a poder ser parte de una comunidad donde todos se relacionen, se amen y cumplan la misión. Bendice este propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.